porque de hecho que han investigado, de hecho que han revisado cuál es la nota que requieren para poder pues entrar a la especialidad que ustedes gustan. Entonces, reconoce qué tan difícil es entrar a tu especialidad. Ninguna especialidad de ingreso es fácil, ninguna, pero hay unas que son más complicadas que otras. Entonces, tengan en cuenta eso. Y el uso de los tiempos libres. Yo sé de que ustedes están en un pueblito encerrados en la punta del cerro, donde no hay agua 24 horas, sino hay agua de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y después pues no hay comida, la pensión que te dan ahí es horrible, es un lugar poco higiénico, además de eso pues tienes un solo foquito que te alumbra en toda la noche, aparte de eso en las noches tienes que pelearte con un pericote en el techo porque tu techo es una bodega y ahí hay pericotes, además de eso pues hay arañas gigantes que no sabes de dónde aparecen. Les acabo de describir cómo era mi salud. Entonces, yo sé que ustedes van a estar cansados, están muy, muy cansados y van a tener sus días libres. Y créanme, van a querer salir, van a querer divertirse. Háganlo, pero nunca descuiden los estudios, nunca descuiden el hecho de que ustedes tienen que leer un tema al día, como mínimo y en tu peor día, te lo vuelvo a repetir. El punto número uno, estudia un tema diario, es en tu peor día, cuando estás destrozado, cuando no sabes qué más hacer, cuando no quieres ni siquiera levantarte de tu cama, tienes que estudiar un tema como mínimo. En tus días libres, tú saldrás, te irás a un hotel probablemente, y lo más probable que hagas es que te vayas al hotel, al mejor hotel que encuentres en el departamento donde te encuentras, y ahí vas a estar, si tiene piscina, te vas a meter a la piscina, si tienes sauna, te metes a sauna, vas a relajarte lo máximo que puedas. Pero ese día vas a estudiar mínimo un tema. Siempre estudia algo diariamente. Recuerda, mientras tú estás viendo películas, mientras tú estás en internet, mientras tú estás viendo TikTok, un colega que quiere la misma especialidad que tú, que quiere estar en el mismo hospital que tú, está estudiando para este examen que es inevitable, para este examen que sabes que lo vas a dar, ¿sí? Entonces, el uso de tiempos libres, el uso de tus días libres, es pues estudiar de igual manera. En mis días libres, cuando venía a Lima, muchas veces me privaba de salir con mis amigos que también estaban aquí en Lima. Oye, vamos a tal lugar a tal cosa. ¿Ibas? Sí, iba, definitivamente, iba uno que otro día, pero no es que acá todos los días y no sé qué, pero siempre regresaba a mi casa y me ponía a leer. Así que el uso del tiempo libre es crucial en este momento. Tú ahorita puedes decir, Doc, faltan 9 meses, hay un montón de tiempo. Y yo te voy a decir, no, no tienes tiempo. No hay tiempo. Ahorita los chicos que están preparándose para el ENAM no tienen tiempo, están a literalmente cuánto, 1 mes y 15 días de dar el ENAM. Ellos tampoco tienen tiempo. Y ustedes, en este momento, a pesar de que faltan 8 meses probablemente para su examen de residentado, tampoco tienen tiempo. Tampoco. Entonces, organícense. Si es que no lo han hecho, organícense desde ya. Esto. Debo revisar las notas anteriores. Y aquí es un consejo que yo les doy, que puede ser de que sí pueden revisar notas anteriores de lo que son los exámenes, quiénes son los que ingresaron anteriormente, pero recuerden esto, eh, tienes que evaluar según cómo fueron las reglas de ese año. ¿Qué quiere decir eso? Este año, pues la regla era de que cualquier persona, sea cual sea el puntaje, no había un puntaje mínimo para que puedas ingresar a la residencia. Por lo tanto, no existió lo que es, no, no existe lo que es el factor A, que tú vas a ver en otros años anteriores, que ahí les van a poner factor A. El año pasado, si no estoy mal, fue 9.2. ¿Qué era el factor A? El factor A era básicamente el promedio de la promoción, el promedio de los postulantes de este año. Si estaba por debajo de 60 puntos, se les incrementaba en los puntajes necesarios a todos para que pasen la barrera de los 60 puntos. Es decir, el promedio de la promoción del año anterior, imagino que habrá sido de 51 puntos, por lo tanto le faltaba 9 puntos para poder pues estar en la base de los 60. Por ende, a todos se les sumaron los 9 puntos del examen anterior. Por eso es que van a haber unas notas un poco más altas, porque son 9 puntos más a comparación de este año. ¿Este año también hay notazas? Claro que sí, pero recordemos que el año pasado hubo ese incremento. Y ojo, recordemos también de que el año pasado a este año ha habido un incremento de más de 1.000 postulantes. Entonces,
tengan mucho cuidado con eso, porque a mayor postulantes, va a ser más la necesidad de que saques más nota, porque hay más competencia prácticamente. Recordemos que siempre las universidades nacionales es algo general en realidad, que se aplica casi siempre, no siempre, pero se aplica casi siempre en las especialidades. Las nacionales siempre van a requerir un mayor puntaje. ¿Sí? Usualmente, y eso siempre los digo, sí, yo pude haber ingresado a varias universidades con mi puntaje. Tal vez no en el puesto número uno, como lo hice en mi universidad, pero sí en el puesto del medio o tal cosa. Pero, por ejemplo, yo soy consciente de que a San Marcos, con mi puntaje, yo no ingresaba. Yo estaba por debajo del número de postulantes que había. Entonces, yo no ingresaba a San Marcos, pero ingresaba al resto de universidades. Así que tengan cuidado con eso. Las universidades nacionales requieren mayor puntaje. ¿Por qué? Porque hay más postulantes a las universidades nacionales. La mayor cantidad de postulantes es básicamente, como ya les mencioné, por lo que hubo en el COVID, por lo que hubo en todos estos años, que pues se han incorporado recién este año. Y por ende, este siguiente año que ustedes van a dar este examen, pues van a también jalar esta cola del año 2019, 20, 21. También van a jalar esta cola de todos los médicos que no postularon en esos años y que es su segunda vez o su tercera vez postulando. ¿Sí? Así que tengan en cuenta también eso. Aquí hay algo que yo les pongo que el patrón no es útil. ¿A qué voy con eso? Ustedes van a tener la necesidad, y lo van a hacer porque yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, que van a entrar y van a ver, yo quiero, imaginemos, yo quiero neurología, ya. Entonces yo me fijé en San Marcos, yo me fijé en ¿cuándo más? Villarreal, yo me fijé en Ricardo Palma, yo me fijé en todas las universidades que ofrecían neurología. Listo. Entonces, ¿cuál era el puntaje máximo y cuál era el mínimo que ingresó? Bacán. ¿Cuántos postulantes habían en cada una de las universidades? Listo. Ese, ese patrón no es correlativo todos los años. Varía. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2022, en el año 2021, en el año 2020, han habido fluctuaciones muy hardcore. La universidad, en el año pasado, la universidad con más postulantes fue San Marcos. Luego, la universidad con menos postulantes, que incluso ninguna persona postuló, porque a veces pasa eso, fue Ricardo Palma. ¿Por qué no postularon, Doc? Porque solamente daba una plaza. Entonces, pues, si es que postulan tres, cuatro, hay cierto margen que no puedas ingresar con mucha más razón, ¿no? Entonces, y así va fluctuando. Ha habido años en la que la universidad en la que soy, la San Martín de Porres, que postulé para el residentado, pues tuvo la mayor cantidad de postulantes, incluso más que las nacionales. Entonces, este patrón no es útil, ¿de acuerdo? Es una fluctuación muy rara que ustedes se van a dar cuenta y sucede en todas las especialidades. Justo con una colega nos fijamos que eso sucedió en neuro, eso sucedió en gineco, eso sucedió en neonatología y en anestesio. O sea, en cuatro especialidades el patrón era totalmente random, indistinto. Y eso se debió al COVID nuevamente, como les digo, muchos no postularon y por ende pues había menos cantidad de gente, menos cantidad de gente. Y ustedes van a ver la necesidad de ver cuántos postularon y se van a dar cuenta de que hay universidades a las que nadie postula por el número muy limitado de plazas que hay. Un ejemplo muy pequeño es prácticamente, por ejemplo, para neurología, es el que más recuerdo, que fue con una universidad que solo tiene dos plazas. Esa universidad solo tiene dos plazas. Y el año pasado, pues no postuló nadie, no postuló nadie a esa universidad, pero obviamente había más gente en las demás universidades. Entonces, este año resultó que esa universidad tenía muchos postulantes porque pues probablemente ellos pensaron de que, bueno, si nadie postuló, yo puedo postular y tal vez sea el único en postular. Porque según ellos o según la lógica va a haber un patrón y se dieron cuenta que ese patrón no existe. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? No se fijen en los años anteriores, es muy fluctuante, es netamente suerte. Y se los digo así, es netamente suerte. No van a, no van a saber hasta el momento que se publique en la lista de postulantes al final. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estudiar? Hay algo que yo siempre les digo, y lo más probable es que la academia, por ejemplo, Villamedic, siempre, siempre, siempre te lo menciona. Número uno, te van a decir, revisa los temas más rentables de todas las especialidades. Y eso es lo que tienes que hacer. Tú, manito, tienes que dominar.
tienes que ser un maestro, tienes que ser un asistente en los temas más rentables. A ti, y siempre pongo este ejemplo porque es una pregunta que se me quedó grabada en la cabeza, a ti no te sirve saber cuál es el tumor del ojo derecho, porque hay una pregunta en AM, ¿cuál es la pregunta en AM? Porque es la que más se me ha quedado acá. Hay una pregunta en AM que te habla, ¿cuál es el tumor más frecuente del ojo derecho? Y es como que tú dices, ¿qué? De nada te sirve saber ese dato, que fue una pregunta en su momento, sí lo fue, pero fue en el 2009. Ahora pues nunca más ha venido, a comparación de saber cómo se diagnostica un infarto agudo de miocardio, que es una pregunta que viene todos los años, que es una pregunta de cómo diagnosticas un infarto, es una pregunta que viene absolutamente todos los años. Entonces, tú tienes que volverte literalmente experto en los temas más rentables. Los bloques madre son aquellos bloques que son obligatorios de dominar y que entre comillas son los más sencillos, bueno, al menos en mi opinión, son los más sencillos porque son pocos temas que puedes dominar al derecho y al revés y son los que vienen un montón. ¿Cuáles son estos bloques? Cirugía general, pediatría, ginecobstetricia y en lo que es medicina interna se van a dividir en subbloques. Estos subbloques tienes cardiología, neumología, endocrino, infectología, cardioinfectos son los que están, pero así en top de lo que son preguntas, que vienen más preguntas al menos del bloque de medicina interna. Entonces, esos bloques son los cuales tú tienes que dominar al derecho y al revés. Por ejemplo, ginecobstetricia son muy pocos temas, pero es bastante info. Eso sí es verdad. Es muchísima info, pero son pocos temas. Entonces, pues, no vas a tener que demorarte mucho tiempo, pero ojo, llegando a dominar tranquilamente estos temas bien. Y se van a dar cuenta de que si ustedes encuentran, por ejemplo, lo que es el Banco Biomedic, van a ver, pues, que ginecobstetricia, las preguntas de ginecobste son un montón. Incluso, literalmente, en el caso de NAM, por ejemplo, les dan un bloque neto de lo que es, esto es ginecobste, esto es cirugía general. O sea, son bloques que literalmente les ponen así y son más de 300, 400 preguntas. Lo mismo sucede en el residentado médico, ¿ok? Y lo que sigue aquí es, por ejemplo, y lo que sigue aquí, por ejemplo, son los temas no rentables. En los temas no rentables, solo revisa temas que no sean rentables o que vengan menos si tienes tiempo. Si tienes tiempo o es lo único que puedes leer, porque qué sé yo, pues estás en un viaje y justo agarraste un libro y que era un bloque bueno, te confundiste y agarraste un bloque que no viene, por ejemplo, o que raramente ves, o que muy raro que venga. Por ejemplo, no estoy seguro, no recuerdo muy bien que creo que en mi examen no vino dermatología, creo que no vino, no estoy seguro. Vino esa temática, pero eso es pediatría. No vino dermato, entonces dermato teóricamente es un bloque que debes saber, pero no es un bloque rentable en sí, porque muy pocas preguntas vienen de dermato. De oftalmología, de igual manera, muy pocas preguntas han venido de oftalmo en todos los años. Y te vas a dar cuenta que hay unas 50 preguntas de oftalmo en todos los años, a comparación de, pues, cirugía general, que son más de 200 o más de 300 de PET, que son más de 400, de infecto, que son literalmente más de 300, solamente infecto son más de 300 preguntas. Entonces, todo eso es lo que ustedes van a empezar a revisar, ¿no? Y, a ver, ya. Además de eso, doctores, déjenme decirles que aquí me escribieron lo que son algunas preguntas por bueno, Miriam me pasó unas preguntas que vamos a responder, que hay algunas que sí me gustaría responder, que no las coloqué en la presentación, pero sí sería muy importante. Número uno es el método de estudio que van a utilizar. Como les mencioné, este va a ser el esquema que ustedes van a o tienen que empezar a dominar. Desde los temas más rentables, los bloques madre, que son obligatorios que tienes que saber. No hay forma de que tú vayas a dar el examen de residentado médico si no me dominas ginecobste, si no dominas pediatría. Son temas muy, muy importantes. Son bloques que, si bien tienen bastante info, son los bloques en que, entre comillas, tienen menos temas. Entonces van a poder así realizar todo esto. Un consejo que yo les doy es el siguiente, y es algo que al menos es la forma en la que yo estudié
para mi examen de residentado médico. Es importante estudiar los temas, es importante estudiar la teoría, sí, es obligatorio que tú estudies teoría, al menos en este momento, que te quedan aún muchos meses para el examen de residentado médico. Aún te quedan muchísimos meses. Es importante de que tú estudies la teoría. Así es como vas a tener una base para que puedas dominar absolutamente todas las preguntas que vas a tener a cara al examen. ¿Es importante el banqueo? Sí, también es importante el banqueo. ¿Es importante que realices tus simulacros? Claro que sí, porque así es como vas a ver el progreso que estás teniendo según cómo vas estudiando. Algo importante que yo quiero recalcar aquí es lo siguiente. Cuando estás estudiando la parte de teoría, mi consejo es de que hagas lo que son flashcards. Yo utilizo la aplicación de Studio Smarter. Es una aplicación que es gratuita, la puedes dejar en tu celular y en tus tiempos libres, en lugar de estar viendo TikToks, ponte a repasar los flashcards. Literalmente, chicos, es una aplicación que hasta ahora la tengo y que salva muchísimo, salva muchísimo. Tenemos, ya está. Cancela. Aquí literalmente qué sé yo, pues, gastro, y en gastro tengo 400 flashcards, en cirugía general tengo más de 1000. Entonces, en mis tiempos libres, cuando no tenía nada que hacer, en lugar de demorarme viendo TikToks, lo que hacía era, pues, repasar mis flashcards. Obviamente hay tu momento de TikTok, sí, pero me ponía a repasar mis flashcards, me ponía a repasar mis flashcards, y así es como iba recordando temas que tal vez ya estaba olvidando. Recordemos que la memoria es algo muy frágil, entonces muchas veces al tener tantos datos, se te pueden cruzar los cables y no puedes mantener un orden. En cambio, con los flashcards te van a poder ayudar a recordar los temas y mantener una memoria activa muy constantemente. ViaMake te da flashcards, por ejemplo, dice, aquí está, manito, estúdialos. Son una buena herramienta. Sin embargo, mejor herramienta es que tú creas tus flashcards y al momento de que creas tus flashcards es como tú entiendes la pregunta. Muchas veces cuando se dan lo que son los flashcards, el contenido está diseñado según cómo la persona entiende la pregunta y el enunciado está dado según cómo el propio creador eh, piensa la pregunta. En cambio, cuando tú la vas creando, ahí es donde empiezas a hacer tu recordatorio. Ese es uno de los puntos muy importantes. Y es algo que vas a poder utilizar. Entonces, estos meses que aún te faltan, mano, estudia teoría. Es crucial que estudies teoría. Es crucial también el banqueo. El banqueo es algo que... Hay una pregunta que me dijeron hace mucho tiempo. Doc, ¿por qué voy a banquear si es que el examen de residentado no repite preguntas? Y yo te voy a decir, no, no repite preguntas, pero repite lo que son pacientes robot, repite lo que son contextos, repite lo que son palabras clave. Entonces, todo eso te va a ayudar el banqueo a poder reconocer cuáles son estos contextos, estos pacientes robot, estas palabras clave. Además de eso, el banqueo no solamente sirve para conocer estos datos, sino te sirve para tener confianza. Al momento de que tú vas a darle el examen, vas a ver una pregunta y vas a decir, no, esta es muy fácil. No, esta pregunta tiene truco. Esta pregunta tiene truco. Y tú vas a seguir buscando, vas a seguir leyendo, y la pregunta es, ¿qué vacuna se coloca al nacimiento? ¿No? Y tú vas a ver la pregunta y vas a decir, no, esta pregunta tiene trampa. Hay algo raro en esta pregunta. Entonces tú vas a ver la pregunta, vas a ver ahí clave A, BSG, clave B, qué sé yo, pues pentavalente, y todas las vacunas hay por ver. Y tú vas a decir, creo que es BCG, pero no, es muy fácil esa pregunta para que sea residentado médico. No. Y al momento de que tú banqueas, te vas a dar cuenta que hay una pregunta que dice, ¿cuál es la vacuna que se coloca al nacimiento? Y la clave es BCG. Así de fácil. Entonces, el banqueo te da seguridad para que tú marques sin pensarlo. Para que tú marques y diciendo, ah, ok, esta pregunta es fácil, listo, la marcas. Muchas veces durante el examen vas a tener este tipo de dudas. Entonces, no te estreses. Muchas de las preguntas son bastante fáciles como para que busques más allá de esto. No le busques cinco patas al gato. Si es una pregunta fácil, es una pregunta fácil. ¿Cuánto tiempo le dedicó de estudio durante el CERUMS? No hubo un tiempo determinado, era lo que básicamente era lo que yo podía darle en ese momento, ¿no? A veces estudiaba 2 horas, a veces estudiaba 3 horas, incluso una vez me acuerdo que estaba de días libres, bajé a yo hice mis alumnos en Huánuco, bajé a Huánuco, me quedé en el hotel
Y literalmente me estudié todo el día en el hotel. Estudié todo el día. Solamente salía a la 1:30 para poder comer y regresé y seguí estudiando y así sucesivamente. No hubo más que hacer en ese día, ¿no? Estaba estudiando, estudiando, estudiando. Luego, ahí fueron como unas 8 horas estudiando, pero fue un día libre prácticamente, ¿no? Luego me eché un rato, estaba viendo tele y salí a cenar y luego regresé y me eché a dormir, ¿no? Un día así. Sin embargo, cuando sí tenía, por ejemplo, días de trabajo, tenía horas muertas, entre comillas, donde no había pacientes, y pues ahí me podía estudiar 1 hora, 2 horas, y obviamente no pues de corrido, tal vez venía un paciente, dejaba un momento de eso, tenía el paciente, y luego seguía estudiando. Entonces, no hay un tiempo exacto que digas, no, debo estudiar diariamente 8 horas. No, no te va a funcionar así, estás en el CERUMS, no funciona así, ¿de acuerdo? Es algo que sí quiero que recuerden. Repasar de manera efectiva los temas como banquear o solo... ya. Bueno, ya lo respondimos, cómo es que se debe banquear, cómo es de que ustedes tienen que leer los temas y lidiar con la presión. Eso es algo bastante importante en realidad, porque cuando ustedes van a dar el examen, créanme que van a estar bajo presión. Sí, van a estar bajo presión. No hay forma que no estés bajo presión. Es más, si es que tú estás tranquilo para dar el examen de residentado médico, yo creo que ya le echaste tierrita al examen. Yo creo que tú ya dijiste, no voy a ingresar. Y eso fue lo que pasó con muchos médicos este año. Cuando vieron la cantidad de postulantes, dijeron, ya fue, mano, ya fue, no, ya fue. Y eso muchas veces jugó en contra de todo lo que se habían preparado. Tal vez era una persona que había estudiado desde el inicio y sabía muchísimo, pero cuando vio la cantidad de postulantes dijo, no, mano, ya fue, ya me relajé. Entonces, y se relajó y dejó de estudiar porque dijo, no, ya no voy a ingresar. Pero tal vez tenía la oportunidad de ingresar con todo lo que había estudiado. Y si seguía estudiando como estaba estudiando, lo más probable es que hubiese ingresado. Pero por ese punto, no pudo ingresar. Así que tengan mucho cuidado con lo que es la presión. Les digo algo, ustedes no tienen que demostrarle nada a nadie. Ustedes tienen que demostrarse a ustedes mismos que pueden ingresar a la residencia a la especialidad que ustedes quieren, ¿ok? A la especialidad que ustedes quieren. En comparación con el ENAM, ¿es más rentable hacer full banqueo o es vital hacer teoría? Es vital hacer teoría para que tengas una base. No puedes construir una casa sin tener base. No puedes, se te cae. Lo mismo va a pasar. De nada te va a servir hacer un banqueo, si es que no sabes el motivo de la pregunta. Si bien Villamedic está sacando lo que es el Empire 2.5, que va a ser una bestialidad porque ya lo chequeé, que hasta con inteligencia artificial y toda la cosa, pero si es que no tienes una base, no vas a saber el porqué de la clave a pesar de que lo tienes ahí escrito, que te van a decir por qué es la clave, pero no vas a entender el motivo, no vas a terminar de aterrizar la idea principal. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Y ojo, mi consejo es de que al momento de banquear, por ejemplo, banqueen, ustedes ya estarán dando lo que es el examen de residentado médico. Banqueen tanto preguntas de ENAM como de residentado médico. Son importantes porque las preguntas de residentado médico, sí, tienen un nivel un poquito más elevado que las de ENAM. A veces algunas preguntas literalmente son las mismas, no en el contexto de que sea un control C, control V, una copia y pega, no. Son un contexto idéntico. Te cambian solamente que es una mujer, que es un hombre. No repite la pregunta, pero mantiene el contexto. Y es la misma pregunta prácticamente, pero es muy diferente al momento de que hay algunas preguntas que sí requieren un poquito, tienen un poquito más de nivel y tienes que prestar un poquito más de atención al momento de desarrollarlas. Yo, por ejemplo, a los chicos de NAM, yo les digo, no leas, o sea, no banques del accidentado médico porque son un poquito más engorrosas, tienen un poquito más de nivel, pero si te banqueas de ley todas las de NAM. ¿No? Entonces, eso es lo importante. Ustedes que ya van a estar en el residentado médico, ustedes deben dominar las de NAM y deben dominar las de residentado médico. ¿Ok? ¿Desde cuándo prepararse para la residencia? Desde hace 2 meses, hace un año, más o menos debiste haberte preparado, pero ya, si estás empezando desde ahorita, inicia con los cambios desde ahora. En el examen de residentado médico que rindió, ¿considera que hubo muchas preguntas más de razonamiento clínico o de memoria? Es una mezcla. Es una mezcla de preguntas. En realidad, yo cuando voy a dar un examen, yo sé de que existen las famosas, bueno, yo al menos las denominé las 4 tipos de preguntas que existían, ¿no? Era la pregunta robot, la pregunta que te decía,
paciente que tiene esto y esto, diagnóstico, ¿no? Entonces era un paciente robot, clásico. Qué sé yo, pues, dolor de la fosa ilíaca derecha, más fiebre, más leucocitosis e hiporexia, igual a apendicitis aguda. Listo, ahí acababa, ¿no? Ahí acaba la pregunta. O cuál es el tratamiento, etcétera. Luego tenías las que son las preguntas directas. Las preguntas directas eran preguntas que te dicen, ¿cuál es la vacuna que se coloca al nacimiento, por ejemplo? No es una pregunta directa, que tú la tienes que saber. Luego estaba, por ejemplo, hay algunas preguntas que tienen palabras clave, que te dice, por ejemplo, paciente consumió queso, ¿no? En provincia. Y te pone la clínica, incluso muchas veces clínica inespecífica, y te ponen sacroileitis, ¿no? Entonces ya, con sacroileitis y el consumo de queso, tú ya piensas, brucelosis, ¿no? Y marcas brucelosis, por ejemplo. Entonces, ahí ya son datos y son palabras clave. Y luego están las preguntas que están ahí, existen, que nadie sabe la clave, que la única forma que tú sepas la clave es que la hayas banqueado anteriormente o que sea la champa. No hay otra forma, no hay otra forma de que la sepas. Eh, Como por ejemplo esta pregunta que vino en el examen de residentado de México, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del piojo? ¿No? Son preguntas totalmente random que no hay forma que te la sepas, porque es una pregunta pues que no, comenzando son las preguntas típicas no rentables, no son las preguntas que nunca van a venir, pero vinieron en ese examen. Entonces, los que le atinaron al champón, bien, pero pues es lo más probable que va a pasar. Nunca se vuelven a repetir en el examen de residentado médico, ¿no? Eso es algo importante. Para el examen de residentado médico es mejor tener mucho conocimiento disperso y desorganizado o conocimiento moderado y bien organizado. Mi consejo es de que nunca estudien en orden. Eso es algo importante que siempre se lo repiten, incluso en la academia. Nunca estudien en orden. ¿Por qué? Porque el examen de residentado médico no es que te viene, ok, primero 10 preguntas de cardio, luego 10 preguntas de mato, no. Es cardio, luego te meten endocrino, luego neonato, luego otra vez cardio por si acaso, luego gineco, luego obste y así. Entonces, las preguntas vienen en total desorden. Entonces, el día de hoy estudia, por ejemplo, cardio y estudia un tema de endocrino. Mañana estudia gastro, pasado estudia hemato, luego vuelve a estudiar gastro, y así sucesivamente, para que vayas teniendo los temas mezclados, entre comillas, pero ojo, según tú vas avanzando en tus temas, tienes que ir ordenándolos dentro de tu cabeza para que al momento de enfrentarte a la pregunta, decir, ok, estamos hablando de apendicitis. En tu cerebro vas a tu esquema de apendicitis, sacas el librito y dices, ok, ¿qué me está preguntado? Abordaje de apendicitis. Ok, el mejor abordaje es laparoscópico. Entonces, marcas laparoscópico, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tú vas a poder evaluar. ¿Qué especialidad no se hace guardias? Todas se hacen guardias, todas. El R1 hace guardia, el R2 hace guardia, el R3 hace guardia. Al menos en el hospital de emergencias de Grau, el R1 y el R2 están en tópico de emergencias y el R3 está en trauma shock. Eh, ¿Cómo? ¿Qué especialidad puede ser una del futuro? Una del futuro. Ahorita está muy de moda lo que es psiquiatría, déjenme decirles. Un montón de postulantes para psiquiatría, al menos hubo el año pasado, bueno, este año de residentado. ¿Cómo retener mucha información desde ciencias básicas? Ya. Y eso es algo que en realidad ciencias básicas es importante, sin embargo, las preguntas de ciencias básicas no son rentables. Eso sí es algo que, y siempre lo repito, al menos en mis historias de Instagram, las preguntas de ciencias básicas no son rentables. Te puede venir una que otra, pero las preguntas de ciencias básicas están destinadas prácticamente para estudiantes de pregrado que se van preparando poco a poco para lo que es el internado, etcétera, 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 o incluso para el examen de e-salud, que sí viene bastante lo que son básicas, pero para el examen de residentado médico no vienen básicas o es muy raro. Literalmente yo no recuerdo ni una pregunta de básicas que viniera en el examen de residentado médico, si les soy sincero. Habían preguntas así que, pues, quién sabe, pero sí, habían lo que son. Yo no recuerdo ninguna pregunta de básicas. Bueno, una de cardio, si no estoy mal, pero era, ¿por qué se da el primer ruido cardíaco? Nada más. Una cosa, pero eso es cardio, eso es básica de cardio, ¿no? Pero bueno, básicas en sí son bien raras. Una pregunta, lo mucho vino en el examen, y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, básicas no es tan rentable, debes estudiarlo, sí, debes refrescar un poco la memoria, sí, pero no te enfrasques en básicas, porque básicas es una cosa enorme. Pero tú tienes que memorizar o tienes que aprender más los temas más rentables y los bloques más rentables, ¿ok? Y eso sería al menos todo lo que han preguntado por lo que es el link de aplicación. A ver, vamos a ver, acá hay algunas preguntas que también han hecho los chicos por pantalla. Medicina interna, aparte de cardio, neumo,
tienes gastro, tienes endocrino, tienes neumología, como mencioné, infectología, que es algo enorme que tienes que estudiar. Buenas noches. Diferencia entre NAM y residentado. Sí, hay diferencias en lo que son las preguntas. ENAM, recordemos que el ENAM es un examen que está dirigido para futuros serumistas. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ser lo más probable de un futuro serumista? Referir, diagnosticar y referir. Entonces, las preguntas de ENAM están destinadas a que el médico diagnostique la patología que tiene enfrente y probablemente lo refiera. Sin embargo, un residente tiene que diagnosticar y dar tratamiento. Obviamente en el ENAM también hay preguntas de tratamiento, son menos, pero hay preguntas, pero en lo que es residentado médico, sí vas a encontrar mayor importancia en lo que es tratamiento para patologías, ¿sí? Entonces, son un poco diferentes, va destinado a público diferente, porque teóricamente el médico residente pues tiene todas las posibilidades y tiene todos los exámenes habidos y por haber para que pueda hacer el diagnóstico y tiene todos los fármacos y todas las condiciones necesarias para que pueda hacer el diagnóstico final y el tratamiento final. El aplicativo se llama Study Smarter, que es el que yo utilizo al menos para lo que es hacer mis flashcards. Que es importante que lo puedan dominar también. Y bueno, chicos, creo que eso es todo por al menos mi presentación. Muchas gracias por estar aquí, futuros residentes. El siguiente año, si ustedes están haciendo serums, espero verlos en la fiesta Villamedic que se realiza todos los años. Entonces ahí los vamos a estar viendo junto con Mir también, que también va a la fiesta Villamedic. Y vamos a estar ahí porque créanme, como les dije desde el inicio, sí se puede entrar a la primera, sí se puede estudiar en el serums y sí se puede ingresar después de serums, doctores. De Hola. verdad que han sido tan valiosos esta presentación y rompiendo todos esos mitos, ¿no? Que muchas veces, tal vez, esos mitos los tenemos desde que ingresamos a la universidad, ¿no? Y ahora, pues, viendo esta realidad, viendo su historia, todo es posible, ¿no? Entonces, a tomarlo muy en cuenta, estos valiosos consejos que nos ha brindado el doctor Kenny Hidalgo y sobre todo en este fin de semana, ¿no? En este viernes, de verdad que agradecidos también por conectarse. Bueno, algo más que agregar a lo mejor, doctor Kenny. Eh, bueno, nada, chicos, como les mencioné, aprovechen al máximo el tiempo que les queda. Ya recordemos de que van a decir, y lo van a hacer. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. No, quedan 8 meses, quedan 10 meses, queda un año, aún tengo tiempo. Y la respuesta es no, hermano, no tienes tiempo. Yo he estado en tus zapatos, yo he estado a 8 meses de dar el examen de resultado. Yo he estado a 8 meses o a un mes de dar el examen de NAM y no tuve tiempo, no había tiempo para abarcar todo lo que en realidad quería abarcar. Así que prepárense desde este momento, si es que aún no lo hacen, empiecen a realizar los cambios en su vida que necesitan para que puedan, pues, mejorar en ese sentido y tener una mejor base para lo que es el examen. Como mencionó este doctor Kenny, es bonito la alegría que se vive en los doctores médicos ya ingresantes al residentado médico. Por aquí voy a compartir una fotito del recuerdo. Bien, gracias por la espera. Ya, justamente ahora voy a compartir pantalla, la fotito, si es que se logra visualizar. Bueno, aquí estamos, doctor Kenny, mi persona y doctora Luna. Así que también próximamente vamos a invitar también a doctora Luna para que también nos pueda brindar una tutoría, ¿no? Entonces, esa fotito es muy especial, la verdad, porque somos creadores Villamedic y bueno, me siento muy honrada al lado de los doctores Kenny y doctora Luciana Luna, que en esta oportunidad, pues, pasamos bonitos momentos en esta fiesta, en esta celebración de ingresantes al residentado médico, ¿no? Y gran orgullo, ¿no? Porque al lado de dos primeros puestos, pues, es una gran emoción que se vive, ¿no? Esa calidez, la verdad que fue un recuerdo muy, muy hermoso, ¿no? Entonces, esperando que se vuelva a repetir ese momento, doctor, en una oportunidad, igualmente, estamos pues en contacto y poder, más adelante poder compartir más momentos. Claro, Bueno, claro. sí, En la siguiente ya tú vas a estar en el resto de ingresantes ahí, y ahí como ingresante, y ahí nosotros ahí probablemente como staff de Viamedic nada más. claro, en unos añitos, ujú, sí, vamos Así en es. el camino. Ujú. Sí, entonces, bueno, desearles, guerreros y guerreras, desearles una gran noche, la verdad, una bonita noche y como
poner en práctica todos los grandes consejos que hoy día, doctor Kenny, pues nos ha dado pues unos tremendos tips, ¿ah? Que muchas veces pues no creemos, ¿no? Que se va a hacer, digamos, o trazar nuestra ruta, trazar ese camino, ¿no? Y es tan real como el doctor Kenny lo ha concretado, lo ha afirmado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Unas palabras, doctor. Ya, bueno, que tengan muy buenas noches, doctores. Y a seguir estudiando, nada más, que recién son las 11 de la noche, así que tienen un montón de noche para seguir estudiando para el examen. Porque recuerden, mientras ustedes ahorita se van a ver su Netflix o su TikTok, hay un colega que está buscando la misma especialidad que tú, está buscando el mismo hospital que tú, que está estudiando todavía. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Nos vemos hasta otra oportunidad.